Vamos a leer hoy en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Voy a leer del 1 al 6 y luego nos vamos a ir deteniendo en algunas partes específicas. Dice como título en algunas Biblias, Jesús, el camino al Padre. Y en el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta ahí vamos a leer. Tomando en contexto este libro donde está escrita esta porción que nosotros estamos compartiendo hoy, el libro de Juan es uno de los 4 libros que narran la vida de Jesús, ¿no? Sabemos que son 4 los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan. Todos narran los mismos acontecimientos, pero algunos toman ciertas perspectivas de acuerdo a lo que ellos vivieron, a cómo lo sintieron. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, sin embargo, Dios usó a hombres para que fuera escrita. Y esos hombres, cada uno, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus personalidades, tuvo esa forma de narrar los hechos. Y vemos en este pasaje que Jesús está enseñando a sus discípulos. Y es comprensible que a ellos les cueste entender que Jesús y Dios sean la misma persona. Después de tantos años, después de tantos siglos, después de tantas generaciones, de tanta historia, tanta narrativa, de escuchar y tener la esperanza desde las generaciones anteriores acerca de la venida de un libertador, es comprensible que este pueblo esté esperando como Mesías a un gran guerrero que venga con todo su ejército y con toda su rimbombancia y haga una entrada triunfal en la tierra para por fin derribar a los enemigos de este pueblo tantas veces humillado y menospreciado, y que ahora era esclavo de un imperio tan cruel y despiadado como era el imperio romano. Ellos estaban esperando a ese gran libertador como un guerrero infalible que por fin se iba a vengar de todos los enemigos del pueblo de Dios que lo tenían prisionero y que durante tanto tiempo los habían humillado, ¿no? Los habían menospreciado. Entonces está Jesús hablando. Y es comprensible esta dicotomía en la mente de los discípulos. Nosotros a veces pensamos mucho en los fariseos, cómo era posible que no vean quién era Jesús, que no sea posible que tengan en cuenta el poder de Dios, pero no siempre pensamos en los discípulos, que dormían con Jesús, que comían con Jesús, que veían las cosas que Él hacía. Muchos de ellos fueron testigos y colaboradores de las señales, de los milagros y de la autoridad con que Jesús caminaba en el mundo. Pero eso es una cosa, y de ahí a creerlo el Padre, el Dios Todopoderoso, es mucho más difícil. Recordemos que el pueblo hebreo ni siquiera tenía la posibilidad de nombrar a Dios. Se inventaron este nombre de Jehová porque decían que el nombre de Dios era tan santo que su boca no lo podía pronunciar, y habían llegado a la conclusión de que ese nombre solo se escribía con consonantes, por lo tanto no podía reproducirse. Y ahí estamos. Entonces con esta mentalidad Jesús les está enseñando y le está diciendo que Él es el Padre. Entonces es difícil comprenderlo para ellos. Y
Por eso cuando Pedro, por ejemplo, en uno de los pasajes describe a Jesús como en Mateo 16:16, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que le está diciendo Jesús es: mira, sé que para la mente humana es imposible concebir esto, y esto a esta conclusión no pudiste llegar de una forma humana, de una forma racional. Esto te lo entregó, te lo reveló, te lo regaló el Señor. Esto no es algo que tu mente pudo concebir de forma automática, digamos, ¿no? Sino que mi Padre que está en los cielos es que te lo reveló, le dice Jesús. Y en muchas ocasiones a nosotros nos pasa igual. La imagen que tenemos de Jesús se aleja de nuestro paradigma, y eso nos empieza a ser difícil de entender a Jesús. Pensemos en que los discípulos tenían esta imagen del gran guerrero, del libertador, del fuerte, que venía con un ejército a liberar a su pueblo, y de repente ven a Jesús, un hombre débil, a un hombre sin... De hecho, él mismo decía de sí mismo: mira, sígueme, pero yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. No es la imagen que se acercaba a lo que ellos querían o a lo que ellos tenían en mente de que iba a ser su libertador. Y a veces nos pasa a nosotros eso también. Tenemos una idea prefijada de quién es Dios, y cuando se empieza a alejar de esa idea nos cuesta, ¿no? A veces nos gusta cantar: Señor, eres Dios todopoderoso, eres grande, eres el Rey. Pero cuando ese Rey empieza a ejercer su poder y vemos a nuestro alrededor sus obras, y no es como nosotros esperamos que sea, no camina de la forma que nosotros esperábamos que Él haga, hace unas cosas medias raras, como yo creía que esto estaba bien, y cómo Dios está haciendo todo lo contrario. No puede ser, esto no puede ser Dios. Y nos conflictúa eso, y eso también le pasaba a los discípulos en esta ocasión cuando Jesús les enseñaba. Por eso es difícil, es muy fácil turbarse, como dice el versículo 1, ¿no? Y es Jesús lo primero que le dice: no se turben. Hay otras versiones que dicen: no se preocupen, ustedes no se pongan tristes, no se angustien. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y esa es la palabra de Dios de hoy. No te turbes, no tengas miedo, si es que tu imagen de Dios de repente la empiezas a ver un poco distorsionada de lo que Él es y de lo que Él hace, porque nuestra mente no puede explicar quién es Jesús, no puede explicar quién es Dios. Y si es que nuestra mente lo llega a explicar a cabalidad, quiere decir que ese no es Dios. Porque si Dios entra en el concepto del entendimiento humano, deja de ser Dios. Es algo reductible que entra en nuestra mente. Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que podemos describir también. Y tengamos en cuenta que tener una imagen prefijada de Dios, eso también es idolatría. Como Dios les advirtió en Éxodo, en capítulo 20, en el versículo 4, no se hagan imágenes de lo que está en los cielos. Es decir, no te constituye, está bien, algunos dicen, eso quiere decir que no se hagan una imagen de yeso para adorar, o se hagan una pintura y lo adoren, pero ¿qué tal las imágenes que a veces nosotros creamos en nuestra mente de Jesús? Eso también es idolatría, porque Jesús no es lo que nosotros queremos que sea. Él es Dios. Y una cosa es que lo cantamos con toda la alegría a veces, pero cuando Él empieza a actuar como Dios, independiente de lo que yo pienso, siento y espero, o del concepto que yo tengo de lo que es bueno y lo que es malo, se empieza a producir en mí una cierta, digamos, una cierta contrariedad, ¿no? Y ahí viene la palabra de Jesús que dice: ustedes no se angustien, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Si creen ustedes en Dios, crean también en mí. Dios no es nuestro deudor. Yo lamentablemente a veces he escuchado a personas
que aparentemente son personas de años en el caminar del Evangelio, y sin embargo tienen este concepto de Dios, de que Dios debe cosas. Entonces dicen, no, Dios no me puede hacer esto a mí porque yo oro. Yo voy a la iglesia, entonces Dios no me va a fallar a mí. Dios, ¿cómo me va a hacer esto a mí? Y estamos poniendo en la situación de que la imagen que yo tengo de Dios es lo que Dios tiene que ser, y Dios no puede ser otra cosa. Y eso también es soberbia, eso también es orgullo. Por más años que tengas en el Evangelio, por más autoridad que seas dentro de una iglesia, si ese es tu concepto de Dios, si ese es tu concepto de Jesús, déjame decirte con todo amor y cariño que estás en un error. Y Dios hoy nos toca el corazón y nos habla para que nosotros nos dejemos llevar y no se turbe nuestro corazón, no tenga miedo de descubrir quién es Dios. Todos los días vamos aprendiendo un poco más de lo que Él es y de lo que Él quiere mostrarse a nosotros. No tenemos nosotros que limitar eso a nuestro entendimiento nada más, a nuestros conceptos nada más. En el verso 4 y 5 podemos ver que había esta disociación de lo que Jesús estaba hablando y lo que estaban entendiendo los discípulos, ¿no? Dice el versículo 4, y Jesús le decía, ustedes saben a dónde yo voy y saben el camino. Entonces viene Tomás y le dice, Señor, pero si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Claro, ellos estaban hablando de algo natural, ¿no? Estaban diciendo, pero Señor, no tenemos idea a dónde quieres ir, y ni siquiera vamos a saber el camino de ese lugar si no sabemos el lugar. Y es en este momento donde Jesús hace una de las descripciones, para mi gusto, las más profundas, que Él hace acerca de Él mismo, de su esencia y de su propósito. Porque Jesús ahí les dice, hablando de lo que estaban ellos preguntándose, ¿dónde va a ir Jesús? ¿Y cuál es el camino? No sabemos cuál es el camino si no sabemos a dónde quiere ir. Y Jesús le dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y esos son los tres conceptos que hoy me gustaría que nos detengamos un poquito a pensarlos, y seguramente nos van a bendecir. El camino, ¿qué es el camino? Cuando se habla de un camino, es un lugar de paso, ¿no? Que requiere un constante movimiento. Nadie puede quedarse a vivir en un camino, porque es incluso hasta peligroso. Es un lugar para estar por un cierto tiempo, pero necesitamos tener un destino, ¿no? Y para eso tienes que tener también una dirección si estás en un camino. En un camino también tienes dos opciones, nada más. O te paras en un lugar y vas para adelante, o te das la vuelta y vas para atrás, a no ser que quieras ir caminando, retrocediendo, que es mucho más difícil. Pero un camino tiene esas dos opciones, como nosotros también a veces las tenemos en la vida. Tenemos dos opciones, no hay una tercera opción. Tú puedes elegir seguir a Cristo y decir, no, yo no decido nada. Esa es una opción que es contraria, precisamente, a rechazar la bendición y la salvación de Dios. Hay una experiencia que hace un tiempo contó mi esposa en una de las charlas y las transmisiones que hacíamos en una reunión que es muy linda, sobre un matrimonio que estaba de misionero en un lugar muy apartado, en un lugar que tenían que ir en avión, y después tenían que ir a una selva donde no había cómo llegar y cómo salir de ahí. Y entonces se quedaron ahí en la selva, y después tenían un vuelo específico de un día en el que tenían que viajar. Y bueno, alistan todo y dicen, bueno, nos vamos, necesitamos que alguien nos lleve. Y sí, se aparece una de las personas que vivía ahí en esas tribus y le dice, bueno, yo les digo, yo los llevo, yo los dirijo. Y bueno, dice este hombre, ¿no?, del matrimonio que venía a hacer misión, dinos cuál es el camino, nosotros te vamos a seguir. Y él saca un machete y dice, no, el camino soy yo. Y empieza
a caminar entre medio de la selva, a adentrarse, y empieza con el machete a cortar ramas y a cortar pequeños árboles y a hacerse camino. Y es una analogía tan parecida a lo que Jesús está diciendo, porque Él está diciendo: yo soy el camino. O sea, yo te voy mostrando por dónde ir. Y es curioso porque Jesús es el que va delante de nosotros. Él todas las aflicciones, todas las tentaciones, todos los dolores, todas las decepciones que nosotros sufrimos, Él ya las sufrió. Él va delante de nosotros en eso. Y por eso es que Él dice: yo soy el camino. Si ustedes me siguen, van a ir por el lugar correcto. No perdamos tiempo analizando todos los caminos que puedan existir, porque hay muchas personas y hay muchas ideologías que dicen: mira, yo te voy a mostrar el camino. ¿No? Incluso la misma filosofía humana se pregunta: bueno, ¿cuáles son las 3 preguntas que necesitamos responder para encontrar la esencia del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? Y de ahí empiezan a estudiar cada una de las formas para ver si pueden llegar a responder, ¿no? Los estudios sociológicos de las distintas etapas del ser humano en las distintas culturas, a ver si podemos nosotros encontrar estas respuestas. Y no hay respuestas. Y a veces perdemos el tiempo en eso. No digo que esté mal, no está mal, por supuesto, pero no perdamos tanto el tiempo analizando todos los caminos que hay. Si seguimos al verdadero camino, eso ya nos va a requerir mucha atención y dedicación, pero más adelante, ahora, en un ratito más, veremos cuál es la recompensa de eso. El segundo concepto, el primero era: yo soy el camino. El segundo era: yo soy la verdad. Y es interesante que en este tiempo hablemos de la verdad, porque estamos en una época donde la verdad es cuestionada. De hecho, hay una frase muy común de mucha gente que dice: la verdad absoluta no existe. O conceptos como: tú tienes una verdad y yo tengo otra verdad, ¿no? Que eso es relativismo. Fíjense que en el año 2016 dicen que el diccionario Oxford nombró a la palabra posverdad como la palabra del año. Es decir, la palabra que más se utilizó, la que más se buscó, la más investigada en el diccionario fue esa, la posverdad. Estamos viviendo en esa época. ¿Cuál es la posverdad? Lo define como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. O sea, esto traducido es: la posverdad es cuando no me importan los datos, no me importa la verdad. Lo que me importa es quién lo dice, y lo que importa es si eso me afecta o me agrede o me hace sentir ofendido o no. O sea, no importa la verdad. Si yo digo que 2 más 2 es 4, yo no puedo creer eso como una verdad, sino que depende de quién lo diga. Si es una persona que yo considero mala, que no la tengo que tomar en cuenta, para mí esa no es una verdad. O si eso que estás diciendo me ofende, esa no es una verdad. Esa es la época en la que estamos viviendo hoy. Sin embargo, el cristianismo, aparte de representar las buenas noticias de salvación, también es una cosmovisión, es decir, es una manera de interpretar y ver el mundo. Y por eso es que es tan desafiante para todas las ideologías humanas y modernas aceptar la verdad, porque es difícil para ellos aceptar que la verdad sea una persona y deja de ser un concepto. Y esa es la persona que nos dijo: yo soy el camino, la que nos muestra cómo caminar y cómo ver e interpretar el mundo entero, siendo parte de la naturaleza humana, con todas las limitaciones, frustraciones, con todas las tentaciones que implica ser parte de la raza humana. Sin embargo, no practicó nada de esto y nos muestra la forma en que tenemos que vivir en el mundo. La verdad es el lente
con el cual nosotros vemos nuestro proceso terrenal. Cuando analizamos y tomamos decisiones o llevamos a cabo algunas acciones, ya no lo hacemos en base a una ideología específica que nos dicta la filosofía o cualquier otra rama de las ciencias humanas. Lo hacemos en base al ejemplo que observamos de Jesús. Él es nuestro camino y Él es nuestra lentes a través del cual analizamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Jesús, aún en cuanto a la ley judía, tan precisa era y tan drástica, presenta a veces ciertas diferencias con respecto a las interpretaciones erradas que hacían de ella los líderes religiosos de su tiempo. Y Jesús, en una de las oraciones que hace antes de ser arrestado, ora al Padre y le dice en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Y ahí uno podría hacerse la pregunta, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Y él mismo responde, ¿no? Tu palabra es la verdad. Esa es la santificación que nosotros tenemos que buscar. Acordémonos que la palabra santificación no significa ser perfecto, sino que significa ser apartado. Lo que nos aparta y nos hace ver de una perspectiva más profunda, de una perspectiva eterna, lo que nos pasa en el mundo, lo que nosotros somos, lo que son los demás, es la palabra. La palabra es la verdad. Ese es nuestro lente a través del cual debemos analizar todo lo que hacemos, todos los procesos que vivimos a través de la verdad es que tenemos que analizarla. Y el último de los conceptos que Jesús emplea para describirse en este versículo, en estos versículos que acabamos de leer, es que Él es la vida. Dice, yo soy el camino, es decir, yo soy por donde ustedes todos los días tienen que transitar, tienen que moverse constantemente. En el camino no te puedes quedar detenido, tienes que moverte. Y yo soy la verdad, yo soy el lente a través del cual tienes que ver todo. Y ahora dice, yo soy la vida. Y esto es precisamente como un resumen de lo anterior y es todo ligado, porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, yo soy el camino que lleva al Padre. Y ese camino te va a llevar a la vida, como finalmente dice. En Juan 17:3 nos explica, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es la vida? ¿De qué se trata? La vida eterna. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, cuando conocemos a Dios y a Jesucristo como el enviado de Dios, ahí nosotros conocemos la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay sacramento, no hay una ceremonia que tengas que hacer para venir a encontrar la vida eterna. Es conocer a Dios. Es conocer a Dios como el camino. Es aceptar su palabra como la verdad y es confiar en Él, que Él es la vida eterna. Si hay alguien hoy que me esté escuchando o que me esté viendo y tal vez nunca ha pensado en esto, nunca había pensado en esto, y esto viene a veces a responder muchas preguntas, ¿no?, de las que tenemos. Yo le quiero decir que Jesucristo tiene toda la intención del mundo de salvarnos. Hay dos noticias, una es buena y como en casi todos los chistes, una buena y una mala. Bueno, este no es un chiste, pero hay dos noticias. Le doy la mala primero. La mala es que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena es que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero como es algo voluntario, tenemos que dar nosotros el paso de aceptar este regalo de la vida eterna. Si estás ahí escuchando esto y dices, yo sinceramente necesito aprender a conocer la verdad para saber cuál es el camino y para que mi corazón esté tranquilo de que tengo vida eterna, yo te invito a hacer una oración conmigo, muy simple,
¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, simplemente. Puedes, si quieres, arrodillarte donde estás, si quieres hacerlo sentado como estés, si quieres cerrar tus ojos, a veces lo hacemos para concentrarnos un poco mejor, pero como sea, simplemente es decirle: Señor, te pido que me perdones porque soy un pecador y te pido que me des la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, que es el camino, y a través de su enseñanza y su palabra, que es la verdad. Te pido que me recibas hoy como a tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración tan simple, tan pequeña, o lo hiciste con otras palabras, y nos quieres contar, puedes mandarnos un mensajito ahí por interno y seguramente alguien se va a comunicar contigo